de todo el Perú. Junio 21 de la tarde y estamos con Diego Pajares para nuestro segmento El Poder en tus manos. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes y televidentes. Efectivamente, estamos en campaña electoral. En octubre son las elecciones regionales y municipales y ya hemos tenido una experiencia el año pasado con las elecciones 2021. Está fresquita la campaña del año pasado. Los partidos aún continúan inscribiéndose para las elecciones regionales y municipales. Y hay un tema que queremos poner sobre la mesa porque es importante y cada año electoral que pasa realmente deja mucho que desear, que es el tema ético. Cada vez vemos en campañas a más candidatos que pasan por alto las cuestiones éticas desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, sí. Porque se presentan con sentencias, durante la campaña lanzan ataques contra contrincantes, golpes bajos, a veces hasta con insultos. Entonces, para hablar sobre este tema tenemos a un invitado. Él es Luis Martínez Betanzos, experto electoral, asesor regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para conversar sobre el pacto ético electoral que deberán cumplir los candidatos en las próximas elecciones. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes a la audiencia también. Muy buenas tardes, Luis. Bueno, a ver, los candidatos desde un inicio, básicamente, ya violan cuestiones éticas cuando se presentan y incluso en sus cartas de vida, ¿no? En sus hojas de vida, violan principios tan básicos como postular teniendo sentencias. Bueno, obviamente eso no debería ser así, ¿no? Y hay algunos aspectos que deben ser controlados por la justicia electoral, que están regulados en las normas, en la ley o reglamentos procedimentales del proceso electoral, y otros que pueden ser cubiertos, como bien decías, por el pacto ético electoral, que así se llama en el Perú, que en muchos otros países se llama el Código de Conducta. Pero recuerda que este pacto ético es un pacto que no tiene consecuencias sancionadoras, ¿verdad? Para eso está la justicia electoral. ¿Cómo podemos hacer entonces para que un pacto que busca o que oficialmente pues no produce ningún tipo de consecuencias sea realmente cumplido? Porque tenemos la experiencia, por ejemplo, el año pasado los candidatos en la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, hicieron o firmaron la proclama ciudadana, ¿no? Una suerte de documento similar a un pacto ético electoral en el que también prometían no cumplir con ciertas cosas, ¿no? Normas éticas, que al final de todas las 12 cosas cumplían con la mitad o menos de la mitad. ¿Cómo hacemos para que estos pactos simbólicos terminen funcionando realmente en los candidatos? Pues mira, en otros países que han demostrado que tienen influencia en el proceso, en el comportamiento de los candidatos de los partidos, es que se publicitan mucho, ¿no? O sea, que la gente es plenamente conocedora de que esto se ha afirmado, de que los partidos políticos o candidatos se han comprometido a algo públicamente y ante la ciudadanía, y que luego el Tribunal de Honor, en este caso, aquellos que tienen que revisar o arbitrar si hay acusaciones de que no se ha cumplido, cuando ellos sacan sus conclusiones, que la ciudadanía sepa que uno, candidato o un partido, estaba de acuerdo con algo, lo ha firmado y lo ha violado. Y eso normalmente puede tener consecuencias en la ciudadanía, en la percepción de esos partidos. Así que es muy importante publicitarlo, es muy importante que la gente sepa este partido, este candidato ha dicho que iba a hacer esto y no lo ha hecho. Eso puede tener consecuencias y los partidos, cuando son muy públicos de todos estos códigos de conducta, pactos de honor, se cuidan mucho de violarlo y así lo vemos en algunos países. Pero tienes razón, en el caso peruano, pero también en otros países, cada vez se respetan menos estos códigos éticos. Es una tendencia general global, es una tendencia de falta de respeto a la norma en general, a la ley, que estamos viendo en muchos aspectos de la vida, pero también se ve en este tipo de pactos. Ahora, ¿qué deberían tener en cuenta? Porque entiendo que pues, el pacto ético electoral termina siendo también un ente de referencia, como bien dices, para los electores, quienes finalmente son los que acuden
a las urnas y con su voto eligen a las autoridades, ¿no? Y este pacto ético electoral pues incluye no solamente que se comprometan los candidatos a tener campañas limpias, libres de insultos y agresiones, sino a presentar muchos requisitos, como por ejemplo sus hojas de vida, requisitos que ya les exige la ley definitivamente, y planes de gobierno, y esto es algo ya obligatorio. Sin embargo, también, Luis, vemos cada vez más seguido pues que los planes de gobierno, ya sea para gobierno central o gobiernos regionales o incluso municipales, provinciales, no se cumplen. Entonces ya es una historia que no viene de las elecciones del año pasado, sino elección tras elección vemos incumplimientos. ¿Qué deberían tener en cuenta los electores cuando vemos que un candidato o un partido no cumple con estos requisitos? Bueno, yo como ciudadano, todos nosotros como ciudadanos, cuando elegimos a uno de nuestros representantes es porque nos creemos en él, creemos en sus propuestas, nos gustan sus propuestas, pero tenemos esa creencia de que esa persona es una persona responsable y es creíble, transparente, ¿no? El código, el pacto ético electoral lo que da es fortalece la transparencia, ¿no? Entre otros aspectos, y da más claves al ciudadano para saber quién es quién, ¿verdad? El pacto ético no es parte de la normativa electoral. Uno puede hacer elecciones sin estos pactos éticos, pero es una forma de exponer a los partidos y candidatos y en su capacidad, en su credibilidad de cara al votante. Aquí lo importante es el votante. Si un partido o un candidato firma y luego no cumple, tiene que tener consecuencias. Igual que la gestión, por eso tenemos elecciones recurrentes, ¿verdad? Las elecciones, tú eliges a un candidato, gobierna, te ha hecho promesas, no se cumplen, no le votes otra vez, o vótale si te compensa por otras cosas que ha hecho, ¿verdad? Exactamente. Eso es una forma más para que nosotros podamos enjuiciar, prejuzgar a aquel que vamos a votar. Perfecto, perfecto. Luis Martínez Betanzos, experto electoral regional y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estuvo en la rotativa del aire. Muchas gracias, Luis. Qué importante, amigos y amigas, conocer los antecedentes de los candidatos, conocer y saber si es que se presentaron, por ejemplo, el año pasado y si sus planes de gobierno, ¿no?, proponían algo, si no los terminaron cumpliendo, o si es que cambiaron de partido político. Lo que promovemos aquí, Omar, ¿no?, lo que promovemos aquí en El Poder en Tus Manos con nuestra campaña, ¿no?, ver la trayectoria de un político. Si ha tenido cargos públicos en años anteriores, ver si cumplió, ¿no? Y lo mínimo indispensable, porque hay algunos que ya se pasan de vivos, ¿no?, postulan encima en sus hojas de vida, ponen que han tenido sentencias, lo cual ya de por sí está prohibido por la ley. A estar atentos, aquí en El Poder en Tus Manos les vamos a seguir dando toda la información necesaria, por supuesto, para que emita su voto con toda la información. Claro que sí, eso es lo más importante, un voto informado. 1:29, vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más.